En Noticias Caracol escuchamos además a todos los candidatos presidenciales y a sus fórmulas a la vicepresidencia. Hoy el turno es para Piedad Córdoba y Jaime Araujo, quienes explicaron algunas de sus propuestas. Piedad Córdoba, candidata a la presidencia de la República. Jaime Araujo, gracias por estar en Noticias Caracol. ¿Cuál es el país que se han encontrado? Ese país que ustedes dicen, queremos gobernar a Colombia, y al momento de definirlo, ¿qué se les viene a la cabeza? Realmente, María Alejandra, encontramos un país muy empobrecido, un país al que le han robado la esperanza, o sea, y lo han hecho que se resigne a la falta de derechos, a la pobreza, a la marginalidad, a la exclusión. Y Colombia, siendo un país tan bonito, con gente tan maravillosa, yo creo que con una naturaleza que la quisieran muchos países del mundo, realmente la gente vive en unas condiciones muy precarias. No, yo simplemente agregaría que es un país profundamente injusto. Y es injusto porque hay unos colombianos que tienen unos derechos, pero que el resto de los colombianos también merece esos derechos. Entonces nos preocupa que gente que tenga la educación, pues la conserve, y eso nos parece bien. Pero sí nos preocupan todos aquellos que no tienen el derecho a la educación. Para llevar de nuevo a la esfera de la campaña, no son ni de izquierda ni de derecha. La situación social de Colombia, la desigualdad, pues es un dato, un diagnóstico cierto, un diagnóstico que no se puede discutir desde ninguno de los, digamos, de los extremos de la política. ¿Ustedes creen que esta campaña entonces está cambiando de foco? Yo creo que la polarización que debería existir en el país es por los derechos, porque realmente a mí me parece que se ha conducido a la polarización, pero más bien como unos mecanismos para generar lo que es el miedo, para la posverdad, para instalar personas independientemente de qué piensan sobre los problemas que tiene el país. Muy bien, entonces van solos, no están esperando alianzas, no están buscando coqueteos, no les interesa entrar en ese juego de otros candidatos que creen que necesitan sumar y sumar votos para poder llegar seguramente a la segunda vuelta. Pero sí tenemos una alianza, ojo, con el pueblo, por sus derechos. Esa es nuestra gran alianza. La tensión permanente entre la región y el centro, ese debate postergado del centralismo, de la descentralización, qué tanto se necesita de lo uno y de lo otro, ustedes lo llevan a una propuesta de Estado federal. Sí, pero además un Estado federal moderno, porque no es el Estado federal antiguo, es un Estado federal que además es multicultural, y eso es importante, con participación no solo de la gente en las regiones, sino también de la diversidad étnica y cultural de las personas. El tema de la corrupción aparece siempre en todos los procesos electorales, se identifica como el tema más grave, cada vez se dice que se tocó fondo, que ya no se puede ir más allá, pero realmente, además de mencionarse en las campañas, pues poco aparentemente se hace y se logra para frenar esa corrupción. ¿Ustedes están así de preocupados como todos los colombianos con este tema? Muy preocupados, María Alejandra, pero con una claridad que creemos que otras personas no lo han planteado. Es que la corrupción no es un tema solo de buenos y de malos, donde normalmente el que habla contra la corrupción se pone del lado de los buenos y los demás son los malos. El tema de la corrupción pasa por otros problemas si de verdad queremos llevar una lucha que acabe la corrupción. Primero, es un problema de pobreza. No hay duda que si no hacemos que nuestra gente salga de esa pobreza extrema, pues no van a tener la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Es un problema de derechos humanos, volvemos al tema de los derechos. ¿Por qué? Porque los corruptos, no hay duda que nos quitan la salud, la educación y la vivienda. Pero también el corrupto intermediario tiene la posibilidad de existir, porque los colombianos no tienen ese derecho. Porque si llegara un corrupto a decirme a mí, yo le doy la beca para su hijo y vota por mí, si mi hijo tuviera ese derecho a la educación garantizado, yo le diría, corrupto, váyase que no lo necesito. Igual para la salud, igual para el trabajo. No es cierto que la corrupción sea solo de los funcionarios o de los particulares, porque si todos los particulares fueran correctos, aunque todos los funcionarios públicos fueran corruptos, no podrían hacer corrupción, o viceversa. Todos los funcionarios podrían ser honestos y todos los particulares corruptos. La realidad es que hay una simbiosis entre unos corruptos de la administración y unos corruptos de afuera. Yo también creo que hay un elemento que es muy desesperanzador para la sociedad en el tema de la corrupción. Y frente a eso yo propondría que los delitos de corrupción no puedan prescribir, porque todas esas ardides judiciales y jurídicas permiten que la gente salga por vencimiento de términos. Entonces la gente dice, aquí no paga sino el de Ruana.
que un tipo que le haya hecho un daño grave a la cosa pública termine en casa por cárcel, cuando lo que debería era irse para la cárcel. Para mí la corrupción es un delito de lesa humanidad, porque priva a una persona de la educación, de la salud, de la vivienda. Por ejemplo, lo de Reficar no tiene ninguna explicación.